se va a poder realizar esto de aquí. Justamente vimos en el gobierno anterior que había enredadas dentro de las cárceles. Y como le digo, a veces puede terminar afectando determinados derechos humanos. Yo sé que a mucha gente no les gusta decirlo, pero eso le puede repercutir a cualquier funcionario público pues, que esté pues, y entre pues, dentro de este tema. Dentro de pues, violaciones con derechos humanos. Cuéntenos un poco. Sí, hay digamos, una idea generalizada alrededor de que la acción de las Fuerzas Armadas necesariamente atropella los derechos humanos de todo el que se cruce con ellos. Y la verdad es que a mí me parece risible. Mire, las Fuerzas Armadas han venido haciendo el control en el país, de hecho es su facultad exclusiva del control de armas. Entonces, ya han habido acciones articuladas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por otro lado, nuestra legislación ya previene que un miembro de las Fuerzas Armadas, ya sea incluso en ejercicio de sus funciones o eh, con licencia, es decir, cuando no esté convocado a prestar sus servicios en la fuerza, sino, es decir, está como pasivo, tiene la obligación, como cualquier ciudadano, de impedir la ejecución de un delito. El arresto ciudadano existe, llamar a la autoridad para que tome conocimiento de un hecho en cuanto haya sido prevenido. Es una obligación. De hecho, eh, la ciudadanía en su integridad, no solamente las Fuerzas Armadas, tienen la obligación de coadyuvar, colaborar con la seguridad, como lo ha dicho la ministra del Interior. Pero eh, dicho esto, para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la acción de la Policía Nacional, para mí hay un concepto fundamental, que dicho sea de paso, la propia Constitución lo previene. ¿Cuál es la función de las Fuerzas Armadas? Principalmente una de ellas, combatir contra amenazas externas que pongan en riesgo a la sociedad ecuatoriana, ¿cierto? Entonces, eso lo diferencia, digamos, desde un punto de vista muy sencillo con las competencias de la fuerza, de la Policía Nacional, que por el contrario tiene las facultades o las competencias para combatir la delincuencia al interior del país. Ok, si hacemos esta diferencia, estamos, creo que como sociedad, enfrentando un fenómeno que se desarrolla desde la transnacionalidad. La delincuencia organizada que existe en el país no es ecuatoriana, no proviene o no tiene su origen en el país. Esta delincuencia organizada se dedica al tráfico, al narcotráfico y provienen incluso muchas instrucciones de las cosas que se ejecutan. Recordemos el más reciente caso del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Sus autores no eran ecuatorianos, eran extranjeros. Es decir, hay una articulación regional de la delincuencia organizada que está ejecutando acciones en contra del Estado ecuatoriano. Y ese es otro factor. Algo Guillermo Lazo en su gobierno insinuó la intención de, vía decreto ejecutivo, creo yo que eso era un error, pero insinuó que había la necesidad de darle a la delincuencia organizada el trato de terroristas, toda vez que sus acciones causan terror, por definición, se adecúan a las circunstancias prevenidas por el Código Orgánico Integral Penal como terrorismo, y eso implica sanciones más fuertes, eso implica también, desde esa perspectiva, que las Fuerzas Armadas puedan intervenir, tanto porque se trata de un, por decirlo de alguna manera, un enemigo extranjero que pone en riesgo la institucionalidad del país, como también porque su actividad deja de ser un delito convencional y pasa a ser un delito conocido como terrorismo. Entonces, sin perjuicio de cualquier reforma normativa o constitucional que se quiera hacer, las Fuerzas Armadas pueden y tienen la obligación de colaborar con la administración de la seguridad en el país. Hoy pueden hacerlo. Perfecto. Luisa Delgadillo, con más. Gracias, Eduardo y Wendy. Un gusto saludarlo, estimado Carlos. Yo tengo algunas preguntas, dos para ser muy puntual y concreta. Y revisando la actividad que hace la Asamblea Nacional, en donde el día de hoy ha estado tratando el proyecto de ley para el control del espacio aéreo nacional y en un primer debate el proyecto de ley orgánica de cooperación del Estado ecuatoriano con la Corte Penal Internacional, revisando su cuenta de Twitter, la gente reclama y demanda
el que se puedan tratar temas relacionados con la propuesta, debate y aprobación de leyes para garantizar la seguridad. En alguna oportunidad, usted me señaló, al igual que otras personas estudiosas del derecho y profesionales del derecho, como en su caso, que leyes existían suficientes y que el problema es que en el Ecuador no se las ejecuta o no se las aplica correctamente. ¿Con cuál de las dos versiones debemos quedarnos o hay un poco de cada una? ¿En qué estamos fallando? Porque hemos llegado a este punto no solamente por la presencia de la delincuencia transnacional, sino porque casa adentro algo estamos haciendo mal que ha permitido que esta delincuencia transnacional haya cobrado fuerza para tenernos arrinconados y contra la pared. Sí, buena pregunta. Yo me quedo con la segunda opción. Se trata un poco de lo uno y de lo otro. Es decir, para mí el problema de la institucionalidad del país, no solamente de la inseguridad, sino de la institucionalidad del país, porque el problema de la inseguridad parte de que la Policía Nacional no es una, digamos, institución sólida desde muchos puntos de vista. Tampoco lo es la Fiscalía, tampoco lo es la Judicatura. Entonces, esta articulación que debería haber para enfrentar a la delincuencia organizada, que tiene ingentes recursos para causar estragos, no funciona. Y no es que no funciona porque la ley o determinada ley no dispone lo que debiera, para nada. No funciona porque los seres humanos, las personas que están al frente, en los mandos, en los altos mandos y en los mandos medios, pues lamentablemente o no han dado la talla o probablemente estén involucrados incluso con la delincuencia organizada, intimidados por la delincuencia organizada, amenazados por la delincuencia organizada y todo esto. Entonces, lo digo y lo he dicho y lo repito, el problema es humano, no normativo. Sin perjuicio de aquello, sí urgen ciertas reformas que se caen por su peso. Por ejemplo, vivimos en un permanente abuso del derecho frente al ejercicio de las garantías jurisdiccionales, el habeas corpus, la acción de protección, y la Corte Constitucional ha hecho un esfuerzo por modular. Sin embargo, se siguen presentando estos abusos. Lamentablemente tenemos un Consejo de la Judicatura cuya integración, cuya solvencia moral está en discusión. Son funcionarios que están incluso siendo procesados por la Justicia Nacional, de hecho por aquellos mismos jueces que ellos han prorrogado en funciones en medio de un concurso completamente cuestionable para reelegir o elegir nuevas autoridades. Y es en medio de todo esto que ocurren las cosas. Entonces, el gobierno nacional tiene que buscar la forma de involucrarse en el aspecto humano, en cambiar el aspecto humano de todas estas instituciones que articulan la seguridad en el país. El Consejo de la Judicatura es primordial, es grave lo que está pasando y lamentablemente no vemos que marche hacia adelante un enjuiciamiento político o algún cuestionamiento válido por parte de la Justicia Nacional. Carlos Luis, ¿cómo hacerlo o cómo podría lograr esa articulación y esa depuración por parte del Ejecutivo sin que suene a una intromisión en los otros poderes del Estado, que están debidamente estructurados y definidos? ¿Qué hacer o de qué manera lograr esa depuración al interior del aparato judicial y concretamente del Consejo de la Judicatura sin que mañana suene a que el Ejecutivo, la Asamblea o cualquier otro organismo del Estado u otro poder del Estado se vaya a decir que está queriendo interferir en la justicia y en lo que debiera ser su propia autodepuración para que queden los mejores? Yo creo que el gobierno debe olvidarse de lo que las cosas puedan parecer y debe actuar y debe ejecutar aquellas que son indispensables, sin perjuicio de lo que algún sector pueda llamar intromisión. En primer lugar, aquello siempre lo podrá hacer mientras tenga legitimidad en el soberano, en el pueblo, como primera cosa. Pero además hay herramientas jurídicas, hay herramientas políticas completamente válidas. Lamentablemente nuestra estructura de gobierno implica que para este tipo de movimientos se requiere de la institucionalidad, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana. Pero en este mismo sistema de pesos y contrapesos, cuando estas autoridades
cometen una infracción penal o con relevancia penal, pues la Fiscalía actúa y los ejecuta a través de la Administración de Justicia Penal del país. Eso por ahí como que va pasando, pero se detiene en el camino. Y la reacción política, el juicio político, la Asamblea Nacional también tiene facultades para destituir a funcionarios como estos que lamentablemente al parecer no tienen vergüenza y no se les ha ocurrido por lo menos dar un paso a un costado para continuar defendiéndose de estas gravísimas acusaciones con evidencias que incluso circulado por el país a través de los medios de comunicación y siguen ahí impunes en sus cargos. Pero también hay una herramienta muy poderosa que el presidente de la República incluso la ha anunciado, que es esta consulta popular. Yo creo que va a tener que trabajar en una construcción muy inteligente alrededor de esta consulta popular para que le permita, por ejemplo, podría ser, entre otras cosas, remover a ciertas autoridades y pasar a un periodo de transición. Esto ya lo hemos vivido. Estamos cansados de vivir en transiciones. Pero mientras no funcionen las instituciones del país, hay que seguir construyendo y reconstruyendo hasta que esto funcione. Porque miren cómo estamos. ¿Sabe cuál es el problema, Carlos? Que yo no sé si nos queda tiempo. En realidad, o sea, quisiera ser optimista como ciudadana, no solo como comunicadora, sino como una ecuatoriana más. Y más bien creería yo, aunque suene atentatorio contra los derechos universales y los derechos humanos, soy una convencida de que a grandes males, grandes soluciones. Por eso sea que tal vez en China, más allá de que tienen también sus propios problemas, hay algunas cosas que funcionan mejor, como por ejemplo, al estar instaurada la pena de muerte, cuando hay un funcionario corrupto y que se prueba que es corrupto, allí no se andan con medias tintas. Siempre he creído, y aunque esto suene incendiario, que estamos como estamos, no solamente en Ecuador, sino en América Latina, porque hemos sido muy contemplativos y porque lamentablemente no se toman importantes y grandes decisiones. El día que usted en una plaza pública linche o queme o mande a la horca o a la muerte a un corrupto, a un delincuente o a un ladrón que daña y que destruye a la sociedad y que hace quedar mal a aquellos a los que de alguna u otra manera representa, oiga, le aseguro que todos aquellos demás que están o les gusta la misma línea o les gustan los chuecos, van a poner sus barbas en remojo y van a comenzar a enderezarse. Pero por lo visto para eso nos falta mucho. Gracias de mi parte, estimado Carlos. Wendy. Gracias, Luisa. Bueno, Carlos, definitivamente hay muchas cosas que seguir conversando. Se me quedan muchas inquietudes, pero vamos a seguirlo molestando. No es ninguna molestia. Un abrazo. Muchísimas gracias. Son Igualmente, las 5 de la tarde con 50 muy buenas minutos. tardes. Gracias, mi querido Carlos Luis. Él es constitucionalista y penalista. Vamos a abrir el espacio a las menciones publicitarias. Hay recomendaciones y quiero decirles que ¿quieres sentir que vives en las nubes? Bueno, miren en pantalla para quienes nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Ven a conocer